infecciones esqueléticas. Estoy disfónica, no sé si me escucharán. Las infecciones, tanto de articulaciones como de huesos, es decir, la artritis supurativa y la osteomielitis, si bien es cierto, son poco frecuentes en los niños, pero cuando hay que tenerlos en la mente, porque viene a constituir una emergencia, ya que si no se actúa directamente, estoy tan despistada que no les he dicho el título de la clase, osteoartritis. Es decir, algunos utilizan los términos junto, pero es para referirse a la osteomielitis y a la artritis supurativa. Acuérdense que y cuando se presentan estas infecciones, lo hacen en los niños menores de 5 años. Y acuérdense que, digamos, es la etapa de buen crecimiento. Entonces, estas infecciones pueden producir alteraciones en la placa de crecimiento e incluso dejar secuelas definitivas, problemas del tamaño de la extremidad, por ejemplo, o si es que es una artritis, la destrucción de la articulación. Entonces, e incluso las intervenciones médica y quirúrgica no siempre son satisfactorias. Por eso es que nosotros tenemos que conocer este tema. Todos los que vemos a niños debemos estar preparados para hacer un diagnóstico oportuno y precoz y aplicar el tratamiento más adecuado. Entonces voy a compartir ya. ¿Están viendo? Sí, doctora. Ya. En este tema, los objetivos planteados son identificar los síntomas y signos clínicos de las infecciones esqueléticas supurativas, interpretar los exámenes de laboratorio e imagenología en las infecciones esqueléticas, establecer las diferencias entre osteomielitis y artritis séptica y esquematizar el tratamiento médico y quirúrgico de las infecciones esqueléticas supurativas. Entonces, como cualquier otro tema, empezamos por la definición. Se trata si estamos hablando de una inflamación de origen infeccioso del hueso, estamos frente a una osteomielitis, pero si es del espacio articular, estamos frente a una artritis séptica. Entonces, estos dos cuadros tienen tendencia a la supuración y destrucción articular. Por eso es que les hablaba de que es una emergencia, porque si nos demoramos en el diagnóstico, la articulación puede destrozarse en pocas horas y generalmente son secundarias a la colonización de un germen. En cuanto a la epidemiología, 6.5% de todas las artritis viene a constituir estas osteoartritis. Y como habíamos mencionado, la mayoría se presenta en los primeros años. Las 3/4 partes de este cuadro se presenta antes de los 5 años. Te dice que hay una predominancia del sexo masculino de 2-1 y no se ha encontrado diferencia en los grupos étnicos. Se refiere también que son más frecuentes en el verano y en el otoño. Dan como explicación para la predominancia del sexo masculino por
vice el estilo de vida de los niños, será por lo que están más expuestos a hacer actividad física, a tener algún accidente, en fin. Entonces, estas infecciones se presentan uno en 5.000 niños y uno de 1.000 neonatos. Los neonatos también son un grupo etario de riesgo, sobre todo los prematuros, por las largas estancias, ¿no? Y que necesitan estar a veces intubados, están con catéteres, vías. Traumatismos cerrados, 30%. Y el recién nacido, 50% es de etiología múltiple. ¿Y cuáles son los gérmenes más frecuentes? Esto es importante tenerlo en cuenta porque para iniciar el tratamiento de manera empírica nos valemos de la etiología más frecuente según el grupo etario, porque como les dije, hay que intervenir inmediatamente. Entonces, van a ustedes ahí a observar que en todos los grupos etarios el germen más frecuentemente involucrado es el Staphylococcus aureus. Por ejemplo, en los neonatos es este. Y también como en todas las infecciones neonatales, el estreptococo del grupo B, o sea, predominan los gram negativos, el Escherichia coli y otros gram negativos. Los lactantes, también es el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenza. Prácticamente desde que se incluyó la vacunación contra el Haemophilus influenza en todos los esquemas, este agente etiológico ha dejado de ser el más prevalente y entonces igual pasa, por ejemplo, con la meningoencefalitis, que antes era uno de los más frecuentes, el hemófilus, pero con la vacuna esto ha pasado a un segundo plano. El estreptococo piógenes y el estreptococo neumoniae. Niños y adolescentes. ¿Ven? Siempre en todos los grupos etarios el primer lugar está dado por el Staphylococcus aureus. Entonces prácticamente no tiene pierde si nosotros actuamos en forma empírica, escogemos los antibióticos para iniciar el tratamiento. En los niños, además puede producirse por el Streptococcus agalactia, Streptococcus pneumoniae, y acá aparece un bacilo, Quinguela quingué, que se decía que era más de los países asiáticos y africanos, pero que de repente lo tenemos, pero es muy estricto en su cultivo. Entonces, tal vez por eso no, aunque en Lima ya estaban apareciendo casos de este bacilo, ¿no? Gran negativos y también se puede dar ceftriaxona. Los adolescentes, Staphylococcus aureus, el neumococo, el estreptococo del grupo A y el gonococo. Acuérdense que a veces ya estos adolescentes tienen vida sexual activa, entonces están expuestos a contraer una infección por esta bacteria. Y también hay situaciones especiales donde se ha estudiado que los gérmenes más frecuentes pueden ser, por ejemplo, en pacientes que tienen heridas punzantes plantares o en pacientes inmunodeprimidos, predomina la Pseudomonas aeruginosa. Los pacientes portadores de anemia de células falciformes o que tienen diabetes mellitus, pues hacen más infecciones por salmonela. Y como habíamos mencionado, adolescentes con vida sexual activa, es el gonococo. ¿Y por qué esto es más frecuente en, en los niños más pequeños? Estas infecciones son más frecuentes porque se ha visto que existen vasos transiciarios, entonces que comunican la epífisis con la diáfisis y rápidamente la pus alcanza el espacio articular, ¿no? Entonces, esa característica de la presencia de estos vasos hacen que estas infecciones sean más frecuentes en los niños menores de 18 meses. Y se ha visto que en la patogenia, la vía hematógena resulta ser la más frecuente.
la más frecuente sobre todo tenemos en el caso de la osteomielitis, ¿no? Y se ha visto que uno pensaría, ¿no? De repente que las lesiones penetrantes, no, pero esos son menos frecuentes. Por ejemplo, lesiones penetrantes, intervenciones médico-quirúrgicas, por ejemplo, puede ser cirugía ortopédica protésica, inyección intraarticular de corticoide. Eso también puede ser un factor, ¿no? Asimismo, se ha visto que estos cuadros son más frecuentes o favorecen cuando el huésped es portador de un trastorno inmunitario. O sea, pacientes inmunodeprimidos se ven más susceptibles para adquirir estas enfermedades. En el caso de la osteomielitis, por ejemplo, se dice que el traumatismo cerrado, significativo, se presenta en la tercera parte de los casos de osteomielitis. Por ejemplo, en los casos de experimentación de osteomielitis en animales, precisamente consiste en infligir un traumatismo a estos animales que están con bacteriemia, ¿no? Y como ya habíamos mencionado, las características anatómicas de los huesos largos favorecen esta diseminación, debido a que en la metáfisis existen diminutas asas vasculares y al romperse favorecen la circulación sanguínea se hace más lenta. Entonces viene a ser como un buen medio de cultivo para la multiplicación bacteriana. Acá tienen, ¿no? Entonces lo que decíamos que en la existencia de vasos sanguíneos que conectan la epífisis con la metáfisis y rápidamente llega al espacio articular y se produce la infección. Pero cuando pasa el primer año de vida, o sea, dejan de ser lactantes, ya aparece la fisis, ¿no? O placa de crecimiento. Entonces esto se comporta como una barrera ya, y todavía que la fisis no tiene vasos transficiarios como si había en los niños más pequeños y en los neonatos. Entonces, rápidamente se produce la perforación del periósteo y llega al espacio articular. Entonces, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? De las asas vasculares que tienen. Ahora, en cambio, en los niños ya más grandecitos, como les decía, cuando ya aparece la placa de crecimiento, entonces acuérdense porque el hueso no es distensible. Entonces la pus a presión se abre camino en sentido lateral a través de los vasos y en los sitios donde el periósteo tiene inserciones sueltas y de esta forma se abre espacio, ¿no? Y luego ya de que culmina el crecimiento, eh, aparece otra vez los vasos transficiarios. Ahora, en el caso de la artritis supurativa, no existe, como en la osteomielitis, el antecedente de un traumatismo importante. A veces incluso existe el antecedente, pero de un traumatismo que muchas veces ni siquiera percatado o incluso olvidado. No es frecuente. ¿Y por qué se produce? Porque la sinovia tiene abundantes vasos sanguíneos y favorece también la diseminación de la infección. Entonces, en la fisiopatología, como hemos dicho, es un proceso inflamatorio. El flujo sanguíneo es lento, entonces se propicia un ambiente ideal para la multiplicación de las bacterias.
y entra en juego enzimas proteolíticas, radicales de oxígeno, el papel que juegan las citoquinas, hay disminución de la presión de oxígeno, descenso del pH, y ya, pues, ¿no? Cuando está más avanzado, la osteólisis y la destrucción del tejido. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en los recién nacidos se habla de que pueden haber eh, pueden haber, suelen ser sutiles. Por ejemplo, en un trabajo que se presentó de 83 casos, miren, el 52% de ellos no presentaba fiebre. Y se describieron como que el 8% lucía o tenía una facies, un aspecto séptico o tóxico, ¿no? Como habíamos mencionado, hay factores adicionales de riesgo en los neonatos, como son, por ejemplo, la prematuridad, el tiempo que, de acuerdo a la prematuridad, a la edad gestacional pueden permanecer a veces hasta 3 meses hospitalizados. Entonces, el riesgo de sepsis, el uso de los catéteres vasculares, en fin, todo lo que se usa en un recién nacido, por ejemplo, cuando está en la UCI. Y los síntomas más frecuentes son fiebre, dolor constante, impotencia funcional, irritabilidad. Y podríamos decir que los signos más frecuentes son la llamada pseudoparálisis. Por eso es pseudo, porque no es que realmente esté paralizado, sino que el niño, en su defensa de, no de aliviar su dolor, entonces trata de no movilizar la extremidad afectada, ¿no? Entonces, ya que el movimiento le provoca dolor, sobre todo en los niños más pequeños. En cuanto a en los lactantes mayores y en los niños, puede haber fiebre y signos locales, sobre todo en la artritis supurativa. Entonces, puede haber signos locales de aumento de volumen, eritema, dolor, y por supuesto que estos signos no los van a encontrar, por ejemplo, cuando hay compromiso de la articulación de la cadera. Acuérdense que tiene una localización más profunda y entonces no vamos a pensar que puede estar afectada, no encontramos estos signos de inflamación. Ahora, cuando encontramos estos signos de aumento de volumen, enrojecimiento, eritema, quiere decir que la infección se ha extendido fuera de las metáfisis y hasta en el espacio subperióstico, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuáles son los huesos o las articulaciones más afectadas? Tanto en la osteomielitis como en la artritis, los huesos que más se afectan son los huesos largos, ¿no? Miren ahí, en 3/4 partes se ven afectadas las articulaciones de las extremidades inferiores, en el caso de la artritis séptica. Y el osteomielitis, claro, afecta más los huesos largos como el fémur, la tibia. Ahora, generalmente estos dos cuadros pueden afectar un solo lugar, pero también se han descrito que pueden aparecer en varios sitios, sobre todo cuando la infección es por estafilococo o gonococo. Acá tienen los lugares más frecuentes de afectación en la artritis séptica, como mencionamos, la cadera, rodilla, hombro, codo, tobillo. Y en la osteomielitis, la porción distal del fémur, la proximal de la tibia, la proximal del húmero y la distal del radio. Ahora también nos puede llevar a hacer sospechar de uno de estos cuadros las posiciones antálgicas que adoptan los niños y nosotros deducimos dónde puede estar afectado. Por ejemplo, cuando está comprometida en el caso de la artritis de la cadera, la articulación suelen ponerla en abducción y en rotación externa, ¿no? En la artritis de rodilla, codo y tobillo, la articulación parcialmente flexionada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la osteomielitis,
Bueno, como dijimos, los signos más frecuentes, la pseudoparálisis, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la articulación del hombro, la articulación está en aducción y en rotación interna. En el caso de la cadera, también nos puede hacer sospechar si hacemos compresión bitrocanteria. Esta va a causar dolor en la artritis de la cadera. O, por ejemplo, cuando está comprometida la rodilla, acuérdense del signo del témpano o del choque rotuliano en la artritis de la rodilla. Acá tienen una serie de estudios varias series donde definitivamente manifiestan lo que habíamos dicho, ¿no? Muestran lo que habíamos dicho, que los huesos más largos o grandes, las articulaciones son las más afectadas, ¿no? Y las más pequeñas, miren, por ejemplo, la muñeca, en esta serie de Finn Nelson, 4. En Welcome, nada. En cambio, miren la rodilla, 40. Acá, la tibia, la clavícula, menos del 1%. La columna, 1. El fémur también es bastante frecuente, ¿no? La pelvis 6, el húmero también es bastante frecuente. Y por supuesto los huesos pequeños, las articulaciones también pequeñas son menos frecuentes, menos del 1%, el esternón, la mandíbula, la escápula, la costilla. Y en cuanto al diagnóstico, en realidad no existen pruebas de laboratorio específicas que les digan que si las aplican, esto es osteomielitis, esto es artritis séptica. Como pueden ver ahí, son inespecíficas, pero de todas maneras deberíamos de pedirlo porque, bueno, van a ayudarnos al diagnóstico también. Son exámenes de laboratorio, ¿no? Ayuda diagnóstica. Por ejemplo, el hemograma. Generalmente podemos encontrar leucocitosis, neutrofilia. La velocidad de sedimentación globular está acelerada, más de 20 milímetros por hora. La PCR, más de 40. Claro, definitivamente nos indica una etiología bacteriana, ¿no? Y por supuesto, si encontramos este compromiso de articulación y también del hueso, un aspirado óseo es de gran ayuda porque podemos hacer una tinción de Gram y también solicitar un hemocultivo. Porque algunos dicen, por ejemplo, que el hemocultivo no ayuda mucho, ¿no? El hemocultivo, pero se ha visto, por ejemplo, que es positivo en 40-50% en el caso de osteomielitis y en 30-40% en los casos de artritis séptica. Y la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, los reactantes de fase aguda, ayudan también para ver la evolución del cuadro. Y si nosotros hacemos un aspirado de líquido sinovial, ahí tenemos las características y lo que vamos a encontrar de acuerdo a que si es traumático o se trata de una artritis séptica. Por supuesto que en esta última vamos a encontrar el líquido blanco amarillento, leucocitos más de 50.000, porcentaje de neutrófilos más de 75%, la relación de glucosa sinovial y sanguínea menos de 0.5, el cultivo, como habíamos mencionado, ¿no? 30-40% en el caso de la artritis séptica y de 40-50% en el caso de la osteomielitis. Y el Gram en el líquido normal es negativo, en traumático también es negativo, en artritis séptica sí sale positivo. Y acá viene una ayuda al diagnóstico, el diagnóstico por imágenes. Como comprenderán, una radiografía simple no nos va a ayudar en realidad precozmente, ¿no? Quizás solo vamos a encontrar un aumento de volumen de los tejidos blandos en la región de la metáfisis. Y acá en la radiología hablan de cambios tempranos, cambios intermedios y cambios tardíos. Por ejemplo, los cambios tempranos quiere decir de 3 a 5 días de iniciado el cuadro.
En realidad ahí pues la radiografía simple nada nos va a ayudar. En cambio, por ejemplo, hay otros exámenes como la resonancia magnética, la tomografía, que sí podemos tener hallazgos precozmente. Y los cambios intermedios es entre los 5 y los 7 días. En cambio, los cambios tardíos es de los 10 a los 21 días. Claro, ahí ya podemos encontrar efusión en la cavidad articular. Oh, perdón, ya alteraciones en el hueso mismo, ¿no? Como es osteopenia, lesiones líticas, secuestros, en el caso, por ejemplo, de la osteomielitis. La ecografía sí nos va a permitir hacer el cálculo de la cantidad de líquido en la cavidad articular. Vamos a ver el engrosamiento y la elevación del periósteo. Acá, por ejemplo, no es una radiografía lateral del codo, que es un paciente con artritis por estafilococo aureus, donde, bueno, no se ve bien, pero hay aumento de las partes blandas y una disminución, casi no hay espacio articular, ¿no? Está pegado a los huesos. Y ya se ven erosiones óseas también. Acá también, ¿no? Una radiografía de rodilla, una artritis séptica. También acá se puede ver la, la disminución del espacio articular, ¿no? Acá. Y el derrame articular en la flecha, ¿no? Y hay rotura de la cortical del platillo tibial. Y como habíamos mencionado, la gamografía. Técnica diagnóstica de elección con tecnesio 99. A veces no se puede distinguir una osteomielitis de una celulitis, entonces con la gamografía podemos hacer esta diferencia. La tomografía axial computarizada, esa establece el grado de lesión ósea y nos define la destrucción cortical, los abscesos superiósticos. La resonancia magnética detecta modificaciones precoces. Nos diferencia la artritis séptica de la celulitis y osteomielitis, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el inconveniente de estas ayudas diagnósticas? Como comprenderán, para realizarlas se tiene que hacer sedación del niño y dormirlo, porque es imposible que se les pueda hacer estos estudios y entonces a veces los padres no aceptan, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, la tomografía con un paciente con osteomielitis, ahí está el secuestro. Acá la resonancia magnética, igualmente, ¿no? Las lesiones que se observan. Eh, bueno, ahora sí uno puede pedir, porque, por ejemplo, en el hospital ya tenemos este tomógrafo y el CIS les cubre. Hay un poco de problemas para la resonancia porque tiene que estar autorizada por el CIS, ¿no? Pero igual si es necesario, se hacen los trámites correspondientes y nos dan el pase. La mamografía. No sé si seguirán haciendo en el Honorio, pero nos estaban haciendo ahí las mamografías, pero no sé la verdad si todavía hay. Entonces, eso nos va a permitir determinar la vascularización, la inflamación, la actividad osteoblástica a través de la captación del tecnesio. 99. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una especie de fluxograma para ir pasando poco a poco artritis séptica y osteomielitis, ¿no? Entonces, la radiografía, si encontramos anormalidades óseas, no, entonces pedimos una ecografía de cadera. Si es evaluación de osteomielitis. Si en la ecografía nos sale derrame articular, tratamiento quirúrgico, aspiración, y hay que dar la respuesta en 48 horas. Si nos sale no, entonces una evaluación por osteomielitis. Y resonancia magnética por posible osteomielitis abscedal.
y si es que hay buena respuesta, se puede repetir la radiografía. Y el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial, por supuesto que lo que tenemos que hacer con un traumatismo. Acuérdense, las enfermedades del tejido conectivo, casi todas provocan artritis, dolor en las articulaciones, pero ya con los anticuerpos, dependiendo de cuál enfermedad del colágeno, ya vamos haciendo la diferenciación. Las neoplasias malignas como la leucemia, el linfoma, ¿no? Con el aspirado de médula, pues descartamos la celulitis, la piomiositis. Esta también es difícil de hacer el diagnóstico diferencial. Menos mal que nosotros no tenemos en el Perú esta infección, aunque nos dijeron que podía haber habido casos en Lima, más es del Asia y del África. Y el tratamiento es, como dijimos, médico y quirúrgico. El tratamiento médico es el inicio precozmente de antibióticos y tiene que ser por vía endovenosa, ¿no? Como dijimos, en forma empírica, en función a la edad y o tinción de Gram. Ahora, en cuanto al tiempo, también hay discusión, porque, por ejemplo, unos dicen que debe ser prolongado, ¿no? En una semana en caso de artritis séptica y durante 2 semanas en el caso de osteomielitis, unos dicen incluso 21 días. Y se completa con vía oral, excepto en los recién nacidos, donde el tratamiento antibiótico es por vía endovenosa. Y acá, de acuerdo al grupo etario, a los agentes etiológicos que hemos mencionado, escogemos el antibiótico. Pero se dieron cuenta que todos tenían el estafilococo aureus, entonces tiene que ir como primero la oxacilina, que es una penicilina resistente a la penicilinasa, y en los recién nacidos dijimos que también predominan los gram negativos, entonces tenemos que adicionar amicacina, 15 miligramos por kilo, o si no, también podemos dar oxacilina más cefotaxina. Cetriaxona no en los recién nacidos, porque puede aumentarnos la ictericia. En los menores de 5 años, oxacilina más cloranfenicol. Casi no usamos cloranfenicol, lo hemos desechado, creo. Y la cefotaxima también podemos usar. Y en mayores de 5 años, oxacilina, cefalotina, es decir, cefalosporinas de primera generación. Adolescentes, ceftriaxona, ¿no? Dijimos que podían tener neumococo. Y los inmunodeprimidos, acuérdense que dijimos que son más proclives a tener infecciones por Pseudomonas aeruginosa. Entonces, el medicamento de elección es la ceftazidima, una cefalosporina de tercera generación. O si no, vancomicina, pero siempre ceftazidima. Y en pacientes que tienen anemia, células falciformes o cualquier otro trastorno hematológico, con ceftriaxona es suficiente. Y tenemos que rotar a la vía oral, ¿no? Ahí también aparecen las dosis, los intervalos, hay todos los medicamentos para rotar la vía oral, la cefalexina, cefradina, la clindamicina también podemos utilizar. Y el tratamiento quirúrgico, algunos dicen que debe hacerse a todos los pacientes, ¿no? Apenas se haga el diagnóstico, ¿no? Entonces, artritis de cadera, sobre todo la artritis de la cadera y del hombro. Y también se hace la artrotomía con drenaje y lavado articular con solución salina, si existe acúmulo de pus y cuando no hay respuesta clínica de 48 a 72 horas de tratamiento médico. En los neonatos el tratamiento siempre es quirúrgico. Y bueno, en los casos de osteomielitis con secuestros, ahí tienen que hacer, el traumatólogo ya pasan a ser, ¿no? Tratados por esa especialidad, tienen que hacer la debridación y el curetaje con drenaje por ventana ósea. Y la cirugía va a permitir remover todos esos productos, los tejidos muertos, el exudado fibroso, y de esta forma se va a mejorar la penetración de los antibióticos. El pronóstico, estos pacientes deben ser seguidos a largo plazo, ya que las complicaciones o las secuelas a veces no se presentan inmediatamente, sino después de meses o años.
Lo más importante, como habíamos dicho, es la falta de crecimiento. Y en el caso de la osteomielitis se pueden producir recidivas e infecciones crónicas. Alguien decía que la osteomielitis es el cáncer blanco, porque constantemente los pacientes regresan. Y puede producir anomalías residuales más frecuentes en la cadera y el tobillo y, como habíamos mencionado, incapacidad permanente. El pronóstico va a depender de que si nos demoramos en el inicio del tratamiento más de 7 días. La edad, en menores de 1 año, el pronóstico también es reservado, ¿no? La infección de la cadera y el hombro, osteomielitis, pueden subsistir los dos cuadros, osteomielitis y artritis séptica, empeorando el pronóstico. Estreptococo beta hemolítico del grupo B o G, compromiso de más de 4 articulaciones, cuando los cultivos permanecen positivos después de 7 días de tratamiento antibiótico y, por supuesto, en los pacientes inmunocomprometidos. ¿Y cuáles son los signos de alarma mientras estamos dando el tratamiento que nos dicen porque no estamos haciéndolo bien o que hay alguna complicación? La edad menor o igual a 3 años, sobre todo en la artritis sépticas, neoplasias y oligoartritis inflamatorias. Sintomatología sistémica, como se presentan las neoplasias en las infecciones osteoarticulares, cuando hay un patrón doloroso inflamatorio que no cede a pesar del tratamiento y que si la sintomatología persiste, más de 2 a 3 meses de evolución, y cuando hay impotencia o alteración funcional. Acá hay un pequeño cuadro, ¿no? Para que ustedes vean las diferencias entre osteomielitis y artritis séptica, ¿no? La siguiente. Bueno. Entonces, les agradezco la atención y lo hemos hecho rápido. Ah, bueno, ¿alguna pregunta? Creo que ninguna, doctora. Todo quedó claro. Ya. Entonces nos está. ¿Y cómo fue? ¿Qué tal les fue en el examen? ¿Ya comentaron algunos compañeros?